Él llegaba siempre antes que todos. No era una obligación, ni siquiera algo que le hubieran pedido directamente, pero Mateo había convertido ese hábito en una especie de ritual personal. La ciudad aún estaba medio dormida cuando levantaba la cortina metálica de la tienda, y ese sonido seco y prolongado marcaba el inicio de un nuevo día. Dentro, el aire olía a madera, a tela recién acomodada y a café que él mismo preparaba en una pequeña cafetera que escondía bajo el mostrador. Le gustaba ese momento. No había clientes preguntando, ni compañeros quejarse, ni teléfono sonando. Solo él, el espacio ordenado y la sensación de control. Aquella mañana parecía igual que todas, hasta que dejó de serlo. Estaba en el almacén, reorganizando unas cajas de mercancía que habían llegado la noche anterior, cuando escuchó un sonido que no encajaba con la calma del lugar: tacones. Firmes, rápidos, decididos. Mateo se quedó quieto un segundo, con una caja a medio levantar, intentando identificar si realmente había alguien más en la tienda. No podía ser. ¿O sí? El sonido se detuvo justo en la entrada del almacén. Mateo levantó la vista, y ahí estaba ella. Clara Mendoza. La jefa. No solo era la dueña de la tienda, sino la razón por la que ese lugar funcionaba como un reloj. Clara tenía fama de estricta, de perfeccionista, de no tolerar errores. Nadie la había visto perder el control, ni siquiera levantar la voz. Su autoridad no venía del miedo, sino de la precisión con la que manejaba todo. Pero esa mañana, algo era diferente. Su cabello no estaba perfectamente recogido como siempre, sino ligeramente suelto, como si hubiera salido de casa con prisa. Su respiración estaba un poco acelerada, y había una sombra de incomodidad en su expresión. Mateo, dijo, apoyándose ligeramente en una estantería. Necesito que me ayudes. Él dejó la caja en el suelo con cuidado. Claro, jefa. ¿Qué pasó? Clara dudó. Fue un instante breve, pero lo suficiente para que Mateo notara que algo no encajaba. Ella nunca dudaba. Ayúdame a quitármelo de abajo. El tiempo pareció detenerse. Mateo parpadeó, convencido de que había escuchado mal. Su mente empezó a llenar el vacío con interpretaciones que lo hicieron tensarse de inmediato. Perdón. Clara exhaló con frustración, como si no tuviera paciencia para explicar, pero al mismo tiempo supiera que debía hacerlo. Se inclinó ligeramente y señaló su tobillo. El soporte. Se me atoró con el cierre de la bota. No puedo sacarlo sola. Mateo bajó la mirada, y entonces lo vio, una venda ajustada rodeando su tobillo, atrapada bajo la cremallera de la bota. El alivio lo golpeó primero, seguido de una ola de vergüenza por lo que había pensado durante ese segundo incómodo. Ah, ya veo. Se acercó con cuidado, sintiendo una ligera incomodidad que no sabía si venía de la situación o de la cercanía inesperada. Nunca había estado tan cerca de ella. Siempre había existido una distancia clara, ella arriba, él cumpliendo con su trabajo. Ahora estaba arrodillado frente a ella. Voy a intentar soltarlo sin hacerte daño, dijo, más para romper el silencio que por necesidad. Clara asintió, aunque su mirada no se apartaba de él. Mateo trabajó con cuidado, tratando de liberar la tela atrapada. Sus dedos rozaron la piel de Clara por accidente y sintió como su propio pulso se aceleraba. No era algo apropiado, no era algo que debería importarle, pero ahí estaba, imposible de ignorar. ¿Te lastimaste?, preguntó, concentrado en el cierre. Ayer, respondió ella. Bajando unas cajas. Irónico, ¿no? Mateo sonrió levemente. Un poco. El cierre no cedía. Estaba atascado en una posición incómoda, atrapando tanto la tela del soporte como parte de la bota. Esto está más difícil de lo que parece, murmuró él. Lo sé, dijo Clara. Por eso vine temprano. No quería que nadie más me viera en esta situación. Mateo levantó la mirada, sorprendido.
¿Tan grave es? Ella sostuvo su mirada por un segundo más de lo habitual. No es grave, pero no me gusta parecer vulnerable. Esa palabra quedó flotando entre ellos. Vulnerable. Mateo volvió a concentrarse en el cierre, pero ahora algo había cambiado. No era solo la jefa. No era solo la mujer que daba órdenes con precisión impecable. Era alguien que, por primera vez, estaba mostrando una grieta. Y él estaba ahí, justo en ese momento. Con un pequeño movimiento, el cierre finalmente cedió. Ya casi, susurró. Un último tirón, y la tela quedó libre. Mateo soltó el aire y se echó ligeramente hacia atrás. Listo. Pero Clara no se movió de inmediato. Se quedó observándolo, como si ese momento hubiera significado algo más de lo que ambos entendían. Como si algo invisible hubiera cambiado entre ellos. Mateo se levantó lentamente, sintiendo que el silencio se volvía más denso con cada segundo. No sabía qué decir. Y, por primera vez en mucho tiempo, Clara tampoco parecía saberlo. Parte 2. El silencio se rompió con el leve sonido de la bota acomodándose en su lugar. Clara enderezó la espalda y dio un pequeño paso atrás, recuperando parte de la compostura que siempre la caracterizaba. Pero no del todo. Gracias, dijo finalmente, en un tono más bajo de lo habitual. Mateo asintió. No hay problema. Ambos sabían que sí lo había. No un problema real, pero sí algo distinto. Algo que no encajaba en la rutina de todos los días. Mateo se limpió las manos en el pantalón, intentando volver a la normalidad. No sabía que estabas lesionada. Clara cruzó los brazos, apoyándose ligeramente en la estantería. No quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Ella lo miró con una leve sonrisa irónica. Porque en lugares como este, si muestras debilidad, la gente empieza a tratarte diferente. Pierdes autoridad. Mateo negó con la cabeza. No todos. Ella arqueó una ceja. Ah, ¿no? No, respondió él con firmeza. Algunos solo ven que eres humana. Esa respuesta la tomó por sorpresa. No fue lo que esperaba. No fue lo que nadie le decía nunca. Clara lo observó en silencio, evaluando algo que iba más allá de sus palabras. Mateo no bajó la mirada esta vez. No había desafío en su expresión, solo una sinceridad que resultaba desconcertante. Eres diferente, Mateo, dijo finalmente. Él soltó una pequeña risa. Eso suena peligroso. No necesariamente. Clara dio un paso hacia él. No era mucho, pero suficiente para acortar la distancia que siempre había existido entre ambos. Mateo sintió como el aire cambiaba, como el espacio se volvía más íntimo sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Estoy acostumbrada a que la gente me diga lo que quiero escuchar, continuó ella. Tú no haces eso. Tal vez porque no sé qué quieres escuchar. O tal vez porque no te importa. Mateo se encogió ligeramente de hombros. Prefiero decir la verdad. Clara sonrió de nuevo. Esa sonrisa no era la misma que mostraba a los clientes. No era calculada ni estratégica. Era real. Y eso la hacía aún más peligrosa. Eso puede meterte en problemas. Ya lo ha hecho antes. Un leve silencio cayó entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era expectante. A lo lejos, el sonido de un auto pasando por la calle les recordó que el mundo seguía girando. Que pronto la tienda abriría, que todo volvería a la rutina. Pero aún no. Clara se giró ligeramente, como si estuviera a punto de irse. Pero no lo hizo de inmediato. Mateo. Sí. Ella no se dio la vuelta por completo. Habló mirando hacia la salida, pero su voz tenía una suavidad que no había mostrado antes. Mañana, llega un poco antes. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Más temprano? Sí. ¿Para qué?
Clara giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirarlo por encima del hombro. Sus ojos tenían un brillo distinto, casi juguetón. Puede que necesite ayuda otra vez. Esta vez, Mateo no respondió de inmediato. Pero tampoco preguntó nada más. Porque, de alguna manera, entendía que no se trataba solo del soporte ni de la bota. Se trataba de algo que apenas comenzaba a formarse. Algo que no tenía nombre todavía. Clara salió del almacén y el sonido de sus tacones se fue alejando poco a poco hasta desaparecer. Mateo se quedó ahí unos segundos más, mirando el espacio vacío donde ella había estado. Luego exhaló lentamente. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Nada lo era. Esa mañana, cuando abrió la tienda, lo hizo como siempre. Pero había una sensación nueva, difícil de explicar. Una especie de anticipación. Como si el día siguiente ya estuviera esperando. Y por primera vez desde que empezó a trabajar ahí. Mateo no solo esperaba que llegara temprano. Lo deseaba.